8 de la mañana con 43 minutos, ya 8:43 minutos, ya nos acompaña en nuestros estudios Virgilio Hernández, exasambleísta, dirigente político, parlamentario andino. ¿Cómo está, Virgilio? Qué gusto saludarle, buenos días, gracias por estar acá de manera presencial, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En los últimos días se ha difundido una encuesta, la primera, al parecer del arranque de esta segunda vuelta electoral, y los números lo posicionan arriba al aspirante presidencial Daniel Noboa, pero también evidencia un incremento muy interesante en el crecimiento de la candidata Luisa González. Así parte esta segunda vuelta electoral. ¿Qué expectativa tienen al respecto y cómo leer estos resultados? Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis. Siempre es un gusto estar aquí en Pichincha Universal. Mire, en primer lugar, y creo que más en el Ecuador, y con todos los temas de seguridad, cada día están más en cuestión la fiabilidad o no de las encuestas. Si a ti alguien se acerca a tu casa y te hace unas preguntas, tú ya dudas, tú desconfías, por más que te enseñe, incluso si viene vestido de policía, tú dudas aún más. Entonces, por eso es que hay cada vez más preocupación, efectivamente, de la información que tienen las encuestas. Y esto no cambia también a través de que se hagan por mecanismos digitales, porque ahora lo que tú más cuidas es efectivamente la información que entregas. Pero más allá de eso, que es importante reflexionar sobre la validez o no de las encuestas, creo que también es fundamental decir que con las encuestas nunca se gana elecciones. Esas estrategias de poner las encuestas porque voy primero o porque voy bien posicionado, yo creo que ya están absolutamente en desuso, porque muchos electores incluso ahora actúan en reacción y por lo tanto van a dar el voto por otra persona distinta a la que vaya primero. Las encuestas son una herramienta, son un instrumento y tienen que ser utilizadas como tal. Nosotros tenemos varias encuestas, hay una que se ha hecho pública y esta que se ha hecho pública, que podría parecer desfavorable para la Revolución Ciudadana y para Luisa González, es realmente una encuesta bastante alentadora. Por decir algo, hay una diferencia más o menos de 9 puntos a favor de Daniel Noboa, lo cual ya es importante, porque hay algunos que sumaban, decían el apoyo que ya le han brindado los distintos sectores políticos, que es bien importante decir, todos los sectores políticos, todo lo que es la partidocracia tradicional, ahora apoyando aparentemente a lo que es lo nuevo, lo emergente, que es Daniel Noboa. Ya vamos a ver que no tiene nada de nuevo, eso es las viejas prácticas oligárquicas buscando el poder del Estado. Pero, digamos, hay 9 puntos de diferencia, pero hay unos temas que son importantes analizar. Por ejemplo, cuando uno ve esas encuestas, se puede mirar que el 31%, casi el 32% de las personas que van a votar por Daniel Noboa lo hacen porque creen que tiene buenas propuestas. ¿Qué es lo que pasa y qué empieza a suceder durante estas semanas? Que la gente empieza a confrontar, pues, estas aparentes buenas propuestas con lo que dice él, con lo que dice su candidata a vicepresidenta, con lo que dice su plan de gobierno, y se da cuenta que ahí no hay buenas propuestas. Este tema de pensar, por ejemplo, en la privatización de la educación, en la que hay varios problemas. Para empezar, el despido de más de 100,000 maestros, porque la candidata a vicepresidenta lo dice así con claridad, ¿no? Utilizando además realmente las teorías neoliberales, pero de los 70. No, sí que todos estos que planteaban que el Estado solo debe encargarse de justicia, seguridad y algunas obras básicas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que dice? Dice que para solventar el pasivo laboral, esto es lo que dice. ¿Qué significa eso? Que van a mandar, que van a echar a los maestros. Por lo tanto, con esos maestros se van a quedar con un pasivo. Como no tienen cómo pagarles, les van a entregar las escuelas y los colegios. ¿Sí? ¿Con eso qué resuelven? El pasivo laboral. Les entregan las escuelas, los colegios. Pero ¿qué pasa con los niños y jóvenes que van a esos institutos educativos? Van a tener que pagar, pues, sus padres de familia. Y si no pagan, no van a poder estudiar. Entonces, la gente empieza a confrontar. O cuando se ve que el propio candidato Noboa, él mismo ha reconocido que en su plan él habla de ajustes a los años para la jubilación. Él dice es una probabilidad. Pero, ¿por qué es una probabilidad? La pone de tal manera que es una variante que ellos consideran. Aumentar los años para la jubilación, aumentar el porcentaje de las contribuciones y de igual manera dice
que es necesario también diversificar, es la palabra que utiliza, las fuentes de financiamiento del IES. ¿Qué es esto? Esta no es una nueva propuesta, esta es una vieja propuesta. ¿Qué es lo que quieren diversificar? Privatizar el aporte de los empleados más jóvenes, de los empleados que recién empiezan su vida laboral, llevar eso a aseguradoras de fondos de pensiones para dejar al Estado con los que tenemos más años o con las personas jubiladas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese 31% de personas que votaba por Noboa porque tiene buenas propuestas, empieza a cuestionarse. O casi 29% que creen que representa un cambio. Cuando la gente escucha que esto es más de lo que hemos vivido con el gobierno de Guillermo Lasso, con el gobierno de Lenín Moreno, sucede que lo que aparece como nuevo, ¿sí? No es nuevo, es más de lo mismo. Entonces empieza a modificar. Tanto es así que si uno revisa esta encuesta, por ejemplo, la de Comunicaliza, que es la que estamos analizando, el 15% de la gente que votó por Noboa para la segunda vuelta ya no lo piensa hacer, un 5% directamente dice que votará ahora por Luisa González, pero otro 5% más o menos dice que va a anular el voto y que no sabe cómo va a votar. De tal forma que incluso esas encuestas pueden ser favorables. Y más aún si tú analizas, por ejemplo, la transferencia de votos. De Daniel Noboa, más o menos del 15%, o va a votar por Luisa o no sabe o va a votar nulo. Pero en el caso de la gente que votó por Fernando Villavicencio, que algunos dicen, ahí no va a haber ni un voto para Luisa González, por lo menos este estudio, dice que más del 6% de esas personas que votaron por el candidato Villavicencio ahora votarían por Luisa. Y en total, el 27% de esa votación está en juego. O de Jan Topic, el 42%, de Otto Sonnenhosler, el 38%, de Yacu Pérez, casi el 56%. De tal forma que aquí nada está dicho y esto lo que hace es demostrar que hay 5 o 6 semanas en las que en la campaña electoral se definirá, y yo estoy seguro que esa votación el 15 de octubre será mayoritariamente para Luisa González y Andrés Arauz. Qué gusto tenerle acá, Virgilio Hernández. Antes de volver a hablar nuevamente sobre las encuestas, un comentario breve nomás. A mí nunca me han encuestado. 42 años nunca se me ha acercado a ninguna encuesta. No es confiable. Ni por mensaje, los digitales esas de... Porque nunca me han encuestado. Está bien segmentado y saben que no es confiable, ¿o qué? No sé, pero nunca me han encuestado. A mí alguna vez sí. Sí, te encuesta. Sí. Yo quería arrancar preguntándote, Virgilio, no preguntándote, pidiéndote un comentario, porque la entrevista anterior a mí me dejó una gratísima impresión. No había entrevistado nunca a la rectora de la Universidad de Cuenca. Sobre el tema de la educación pública, pero sobre el último tramo. Virgilio escucha todos los días muy atentamente el espacio de... Siempre que puedo, sí. De noticias de Radio... No solo el espacio de noticias, escucha toda la programación completa de Radio Pichincha. Pero le habrá escuchado con atención la última parte, cuando hablaba de la importancia del rol de la mujer en la política. Y yo sí quiero empezar por ahí, después podemos seguir hablando de las encuestas, faltan 40 días para las elecciones. ¿Qué tan importante es que la mujer se involucre en política? ¿Sabes por qué? Porque yo recuerdo que cuando hubo un cambio en el eje de seguridad del gobierno de Lasso, salió también ahí un secretario de comunicación que reveló que él había planteado al gabinete, pongamos una mujer de ministra del Interior a manejar la seguridad. Y un periodista que le dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a poner una mujer a manejar la seguridad de un país? Con una mujer la cosa cambia, digo, en general, tema de la política, la administración pública, el manejo de un hogar, la sociedad en general, el liderazgo de un barrio, de una comunidad. La mujer en política, Virgilio. A ver, yo creo que sin duda, por los mismos roles que cumple no solo en la familia, sino cada vez de manera más importante en el medio laboral, en la sociedad, siempre ahora uno puede decir que hay una actitud bastante más conciliadora, asociativa, pero también con capacidad de resolución. Eso es lo que uno ve, porque eso es a lo que se ven abocadas todos los días las mujeres, desde los espacios que tienen que ver con el espacio familiar, pero en todos los ámbitos de la vida social. Entonces creo yo que es cada vez más creciente ese rol, ese papel que tienen las mujeres, y además creo que lo que uno puede ver es que hay buenos resultados de esas gestiones. Ahora, digo, si eso además se junta
con una visión ideológica, política, incluso, digamos, como de convicciones personales, de servicio, de buscar la igualdad, de buscar la justicia, se tiene un complemento importante. ¿Por qué? Porque también hay profundas motivaciones por las que se aspira a una posición de poder político, con el objetivo no de modificar su condición de vida, sino fundamentalmente de modificar su entorno y modificar las situaciones que le ha correspondido vivir. Voy a compartir con ustedes algo muy íntimo, que no lo había hecho antes. En una de las primeras salidas con Luisa González, que después de que ella fue nominada, no la había podido ver, pero nos encontramos en un evento, ¿sí? Nos encontramos y Luisa me pidió hablar 30 segundos, y fuimos a un lado, ¿sí? en Rumiñahui, y ella me miró y me dijo: pana, tú sabes, entre otras cosas, por qué también voy a ganar esta elección a la presidencia. Así, con estas palabras. Tengo una muy buena relación con la candidata Luisa. Entonces, yo me quedé escuchándole y ella me dijo: porque nunca más la justicia, la fiscalía, ni los jueces tienen que ser instrumento para la persecución. Nunca más puede pasarles ni a usted, ni a ustedes, ni a nadie más lo que hicieron. Nunca más presos políticos, nunca más la fiscalía persiguiendo. Entonces, claro, esto a mí, créeme que me conmovió mucho, porque adicionalmente de todas las razones sociales, de todas las razones que el país tiene, ¿sí?, en este momento, adicionalmente ella también tenía circunstancias personales, humanas, ¿no? En este caso, sobre un aspecto concreto, que es el tema de la utilización de la justicia para la persecución política. Esto, evidentemente, que ella también lo enfrentó, ¿no? Por el tema de lo sigue enfrentando. De los vuelos del avión presidencial. Exactamente, porque los vuelos, cuando tienen que ir a Europa, tienen evidentemente que hacer escalas en el Caribe para abastecerse, ¿no? Pero sin embargo, aquí a algunos idiotas se les ocurrió que esto era para llevar a paraísos fiscales, ir a paraísos fiscales con algún propósito, no cosas como esas que hemos tenido. Cosas que además no han podido comprobar nada. Pero a ver, ya que cita eso, Virgilio, me parece súper interesante además que lo ha dicho la mujer candidata, Luisa González. Se les achaca mucho, y hay un sector muy potente de la prensa, del periodismo, de la opinión pública, que dice: es que el correísmo quiere recuperar el poder, como que si fuera el objetivo primario de la Revolución Ciudadana, cobrar venganza. Entonces tienen y argumentan el ya falta poco, que es una etiqueta que la usa muy seguido Rafael Correa, que debería dejar de hacerlo, ¿no? Y lo interpretan el ya falta poco como que, ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Pero, ¿por qué no referirse más a esta anécdota que Virgilio Hernández nos cuenta hoy, de lo que le ha dicho Luisa González? ¿Y por qué la propia Luisa González no le dice al país, sí, abiertamente, ya basta, esta espiral de violencia política, de persecución, tiene que poner un pare ya, y el país tiene que empezar a recuperar ese camino, ese rumbo que tuvo hacia el desarrollo, el progreso, la tecnología, la modernidad, etcétera, etcétera? Pero lo ha dicho Luisa, por lo menos pero más persistentemente. Le he oído decir con firmeza que hay demasiadas cosas en que ocuparse, como para pensar que se debe utilizar el poder político para cobrar venganzas o para seguir con esta política del odio. ¿Qué gana el país con eso? Nada, absolutamente. El odio nos ha llevado a una situación como la que estamos. Fíjate, en este momento, creo yo, y quisiera compartir con ustedes, un tema que me parece fundamental. Siempre he sostenido que en la política democrática no se puede ver al otro como enemigo. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque si tú ves al otro como enemigo, lo que buscas es extinguirlo, acabarlo, sacarlo de la escena, aniquilarlo, efectivamente, sea derrotándolo o sea realmente extinguiéndolo, sacándolo de la escena, ¿sí? Y eso contradice con los principios democráticos. Por lo tanto, en la escena democrática hay que pensar que hay adversarios, y con esos adversarios se discute, se debate, se discrepa, evidentemente se discrepa, porque hay proyectos, como ahora mismo en esta elección están en juego proyectos, ¿sí? Pero finalmente hay que resolver esas contiendas por los mecanismos democráticos, sea las elecciones, sea la discusión en los parlamentos, y esta es la esencia de la democracia. Pero sucede que en estos últimos años el Estado ahora sí tiene enemigos, sí hay enemigos del Estado, no de una fuerza política, del Estado.
El que en estos últimos 6 años hayan permitido esta imbricación de los grupos mafiosos, de los grupos de narcotraficantes, de delincuencia organizada, en las más altas esferas del Estado, de la política, del sistema financiero, porque es una cosa de la que no se habla. De la fuerza pública. ¿Sí? De la fuerza pública. Entonces, ¿qué implica? Que claro que hay también ahora enemigos, y enemigos a los que hay que enfrentarlos y hay que vencerlos con todo el poder del Estado, de la Constitución y la ley. Esto es bien importante, porque también, ¿sí?, empiezan a cobrar fuerza aquellos discursos que dicen no hay posibilidad en el marco de la ley, de la Constitución y del Estado someter a estos grupos que actúan al margen de la ley, y por lo tanto empiezan a emerger otro tipo de propuestas. Sí hay capacidad del Estado, de la Constitución y la ley. ¿Qué es lo que no ha habido? No ha habido voluntad política. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque ha habido muchos hilos, pues muchos compromisos. Hay muchas conexiones, exactamente. ¿Sí? ¿Quién puede creer? Y esta es una cosa fundamental. ¿Cómo se puede dirigir un gobierno si no hay autoridad política? ¿Y quién puede creer en la palabra presidencial, en la palabra del presidente, en su vocación de combatir a los grupos mafiosos, cuando no tuvo la capacidad para que se investigue a su cuñado, a su círculo familiar, a su banco? ¿Sí? ¿Quién le va a creer que su lucha contra la mafia, contra los grupos de delincuencia organizada es real? Así nos venga después a decir que el 28 de agosto es el Día de los Valores y cuántas de esas cosas absolutamente demagógicas, ¿no? ¿Quién le va a creer? Entonces, no ha existido voluntad. Y como no ha existido voluntad, como no tiene autoridad para poder, o no lo quiere hacer, ¿no? Puede ser que no es que no solo tenga voluntad, sino que no lo conviene hacer. ¿Pero qué ha hecho? Ha llevado a un deterioro total de las instituciones, ¿sí? Y eso es precisamente lo que en este momento se requiere recomponer también. La capacidad del Estado para enfrentar a los grupos mafiosos, para poder someterlos a la ley, a estos grupos que generan al microtráfico, a los grandes capos de los carteles. La pregunta también, es cómo, Virgilio. Pero también, y esto lo digo claramente, pero también a aquellos señoritos de cuello blanco que se pasean por los pasillos del sistema financiero y que son los que lavan y hacen que el negocio de la droga sea lucrativo aquí en el Ecuador. La pregunta es cómo, y a propósito de eso, hoy el portal digital Plan B ha publicado una nota que tiene que ver con Cherres y todo este vínculo, ¿no?, mafioso con los albaneses y de tales, que la propiedad en donde asesinan a Cherres es o lo alquilaba un señor de nombre Juan Carlos RP, y que además sería accionista del Banco de Guayaquil. O sea, el círculo está, ¿no? Y muy cercano, además, a Danilo. Según las interceptaciones, Cherres y HD5, que es como lo conocían a este personaje, Juan Carlos RP, el que alquilaba esta casa en Santa Elena, donde pasaba los fines de semana Cherres, que además no era donde vivía, porque el hombre vivía entre San Borondón y Santa Elena, se paseaba por el país, y según el presidente Lasso en enero dijo, lo estamos buscando junto a Luque y los vamos a agarrar del cogote y lo vamos a meter en la cárcel. Mentira, se paseaba. No, entonces, según las interceptaciones de entre Cherres y HD5, Juan Carlos RP, se muestran cercanos y se nota confianza entre ambos. Por ejemplo, en otras conversaciones, Cherres le habla de su almuerzo en San Borondón con Danilo Carrera y Carlos Lasso. Carlos Lasso es el hermano de Lasso, ¿no? También le cuenta sobre las gestiones con un íntimo amigo de otro amigo, quien era el segundo en la aduana, y que irían con Danilo para ver si le puede pedir un puesto para el hermano. Estas cosas las negociaban a partir del pago de 10 palos, así dicen en los audios, ¿no? 10 palos, o sea, 10 millones de dólares cotizaban los puestos en las aduanas, esta gente cercana al presidente Lasso. La pregunta es cómo combatir esto, Virgilio, porque ya es, digamos, antes sí, fue exitoso, el EQ 911, las unidades de policía comunitaria, todo lo que se hizo durante la época del gobierno de Correa, el sistema de rehabilitación, nuevas cárceles, etcétera, etcétera. Pero esto es un escenario totalmente diferente. La pregunta es cómo. Bueno, para empezar, yo te digo, hay que recuperar la autoridad en el gobierno y la autoridad del Estado. Luego recuperar la institucionalidad, eso es clave, y parte de esa recuperación de la institucionalidad es efectivamente mirar las infiltraciones que existen en las más altas esferas del Estado, empezando por la fuerza pública. Es evidente que ahí existe
una penetración del crimen organizado, de las mafias, del narcotráfico, tanto en las distintas ramas del ejército como también de la Policía Nacional. Eso es evidente, ¿sí? Es fundamental hacerlo. De igual manera, en las fiscalías, de igual manera, en el sistema de justicia. Es necesario, para empezar, recuperar la autoridad, recuperar la institucionalidad. Es fundamental tener un plan de seguridad. En ese plan de seguridad tiene que haber temas de prevención, tiene que haber temas de inteligencia, tiene que haber temas de investigación. Y parte central de esto es precisamente la reforma policial. Un elemento central, pero fundamental, es la reforma policial. Y no puede existir esa reforma policial si no se empieza precisamente desnudando, mirando cuáles son esas profundas imbricaciones que existe. Ahí hay un campo y hay unos retos enormes, inmensos que se tiene, pero para eso lo fundamental es recuperar la autoridad, recuperar la palabra, recuperar la capacidad de que el Estado pueda efectivamente someter a todos quienes están en este círculo, ¿sí? Hasta ahora todas estas evidencias nos demuestran que sí hay bastantes pistas, pues. Sin embargo, no se ha investigado por parte de la policía, no solo que no se ha investigado, las investigaciones han sido tapadas. Recordemos las declaraciones de la comandante general de la policía, de otros 2 generales de la policía, para tapar, para dejar de lado, con el fin de proteger a un gobierno, ¿sí? Pero también, ¿qué ha pasado con la fiscalía? ¿Por qué en esto la fiscalía no es tan expedita para efectivamente lograr resultados? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los jueces? En general, esto es importantísimo. Hay que tener la voluntad, cueste lo que cueste, de aplicar la ley, la Constitución y la fuerza del Estado para poder someter a todos quienes están en estos negocios del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Eso es fundamental. Hasta ahora no ha habido voluntad o no les ha convenido hacerlo. Para finalizar, Virgilio, estamos sintiendo en estos últimos tiempos un incremento inusitado de la violencia, sobre todo en la capital de la República, en el país en general, pero sobre todo en la capital de la República. Y en la primera vuelta ustedes se vieron seriamente afectados por un hecho que no había pasado antes en el país a esos niveles, como el asesinato de un candidato a la presidencia de la República, que vino seguido de un asesinato a un alcalde de una importante ciudad costera. Y le decía del incremento inusitado de la violencia en Quito, como que se prepara el escenario para algo que puede ser tal vez de mayor envergadura. ¿Ustedes están preparados para enfrentar una situación nuevamente complicada, grave, violenta posiblemente, que busque el objetivo de afectarles en las elecciones? Yo creo que en este momento ya nadie está preparado para poder garantizar su vida, la seguridad, no, ya nadie está preparado en este momento. En este momento hay que temer, absolutamente, incluso, ¿sí? Mira, llegamos a niveles de descomposición tan grande que uno duda hasta de los cuidadores, ¿sí? Hasta de quienes pueden brindarte la seguridad, uno tiene que dudar. Fíjate, solo basta ver el horrendo asesinato de Fernando Villavicencio, que nosotros ya hemos reiterado que tiene que investigarse y castigarse a los responsables, no solo materiales, sino también intelectuales. Pero basta mirar y ver todas las fallas, entre comillas, que existieron para darse cuenta que uno ya nunca está absolutamente seguro. Se están tomando todas las precauciones para poder garantizar la seguridad, para poder garantizar la vida de nuestros candidatos, y también espero que asimismo se lo haga del otro candidato. Dicen que hay más de 20 personas de la fuerza pública que están dedicadas a cuidar a cada una de esas candidaturas, que así sea, para que pueda permitirse el debate democrático. No importa si ese debate es por TikTok, por WhatsApp, por Facebook Live, no importa, pero lo fundamental es que se discuta estos grandes problemas. Y ahí, cuando se discute esos temas, se va a ver que lo que aparece como nuevo puede ser que tiene un nuevo empaque, pero es lo mismo de siempre. Las propuestas que durante estos últimos 6 años han llevado al abismo en el que este momento está el Ecuador. Para mí estaba clarísimo que Novoa no es lo nuevo, lo dije el mismo día posterior a la elección. Es Novoa, es de una familia que ha estado involucrada con el poder toda la vida. Y aquí desde siempre su lo abuelo, hemos dicho, su padre. Alexis Sí. Licenia, siempre es un mal matrimonio cuando el poder económico quiere al mismo tiempo tener el poder político. Ajá. Siempre es un mal matrimonio porque van a tener la tentación de utilizar el poder político para beneficiar a su poder económico. La primera Eso ha entrevista, ocurrido esa sí actualmente, escuché, la de los impuestos es clarísima. ¿Sí? ¿Por qué no se ha podido cobrar? Porque utilizan todas las artimañas jurídicas que pueden para no pagarle al Estado. Claro. ¿Qué va a pasar el momento que tengan la presidencia de la República? Hay una anécdota bien importante que en algún momento tengo que comentarles porque esa es bien interesante. Sí, pues comenta, todavía tenemos tiempo, no hay Warmis, entonces Ah, podemos bueno, alargarnos, dale nomás. No está la Sofi. no hay que pagar motes a nadie hoy día. Muy bien. Vea, es que Ahí está alzando la mano el que va a pagar los motes, ¿no? va a pagar los motes Ah. para todos, pero que pague Orlando los motes. Mire, este es bien importante porque, ¿qué es lo que pasa?
que siempre, digo que es un mal matrimonio, cuando los que tienen el poder económico buscan el poder político. Y yo una clase sobre lo que es el poder, tuve por ahí en el año 2003, 2004, debe ser, una clase de lo que es el poder en 30 segundos. En 30 segundos. En ese momento, una persona muy influyente, me parece que era jefa del bloque del PRIAN, ¿sí? Silka Sánchez. No, yo voy como... Hay cosas que no hay testigos, pero yo voy a decir así. Ella, con otra persona, habían pedido precisamente una cita con quien era ministro de gobierno en el año 2004, con Mario Canesa. Gobierno de Lucio Gutiérrez. Un gobierno de Lucio Gutiérrez. Banquero. Sí, y entonces Mario Canesa me había pedido que le acompañe porque precisamente la discusión era de cómo se conformaban las mayorías. Cita, 9 de la noche, Carondelet. Llegó esta persona, representante del PRIAN, y esta persona, representante del PRIAN, ¿sí? Vino muy puntual, 9 de la noche, el ministro le saludó, le invitó a sentarse, y ella le respondió, no, ministro, esta reunión puede durar 30 segundos o 30 minutos. Ese es de cómo el poder económico condiciona el poder político. Ella ya fijaba que lo máximo que podía durar esa reunión con el ministro de gobierno era 30 minutos. Sí, el ministro le dijo, no, tú sabes que las cosas no son así. No, le dijo, sí son así. Dejen de perseguir a Álvaro con los impuestos. Dejen de perseguir. La respuesta del ministro fue, tú sabes que esto no se arregla así. Bueno, cuando usted tenga una respuesta, me avisa. Le dije que podía durar 30 segundos. Buenas noches. Realpolitik. Sí, esa es. Eso es. Entonces, ¿qué es lo central para el poder económico? El cuidar sus negocios. Es lo principal, acumular, buscar cuidar sus negocios, acumular, que el poder político sirva para ese propósito. No les interesa el bienestar de todos los ecuatorianos, no les interesa lo que es básico para el país, no les interesa. Entonces, si tienen que cobrar los impuestos o beneficiarse, van a utilizar el poder político para beneficiarse, pues. Si desde el 2006 se tiene arrastrando deudas, ¿por qué? Porque utilizan todas las triquiñuelas que pueden para no pagarle impuestos. Entonces, siempre es un mal matrimonio, porque siempre tienen la tentación de utilizar el Estado para profundizar la acumulación, la concentración de riqueza, en lugar de que el Estado sea un instrumento para generar igualdad, para generar justicia social. Qué buena anécdota esa, como... Es la clase de poder. Clase de introducción a la política. Oye, nunca he tenido ni en España, ni en Argentina, ni en los lugares que he podido estudiar, he tenido una clase tan clarísima sobre lo que es el poder. Virgilio, ¿cómo va a ser esta fase de la campaña electoral? Yo le decía hace un momento que no pueden descartar nada, usted mismo lo ha reconocido, que no se puede descartar nada, ningún evento extraordinario, grave que pueda afectar. ¿Cómo va a ser esta segunda parte de la campaña electoral? Mira, ¿qué es lo que se ve uno que hace la otra candidatura? La otra candidatura, la del señor Noboa, básicamente lo que hace es buscar tener el favor de las élites. Es un candidato de las élites que por lo tanto se congracia y busca el apoyo de las élites. De hecho, todos los que apoyaron antes a Lazo lo están apoyando ahora, ¿no? Nosotros nunca habríamos esperado, además no lo queremos, ¿no es cierto?, el apoyo del señor Sonnenhösler. Hay compañías que en lugar de ayudar te hacen mal, ¿sí? Pero entonces, también hay que reconocer que donde se hace fuerte en la primera vuelta Noboa es en las provincias de la Sierra Centro, donde él capitaliza el voto indígena que esta vez no estuvo con Yacu Pérez. Esto es importante, esta reflexión, pero quiero decir, no se podía esperar otra cosa que los sectores que representan las élites apoyen al señor Daniel Noboa. No podíamos esperar otra cosa. Pero ¿qué es un elemento importante? Que primero, quienes dicen o quienes tuvieron esas representaciones no son dueños de la conciencia de la gente. Y esa gente cuando ve, ¿sí?, los ciudadanos, cuando miran estas propuestas que tiene la candidatura del señor Noboa, poco a poco empiezan a desmarcarse. Es verdad, nosotros hay que decir que en la Sierra Centro también tuvimos una recuperación, seguimos teniendo dificultades, pero en general esta vez la Revolución Ciudadana obtiene votaciones diferentes. En Pichincha hay un crecimiento, en la Sierra Norte hay un crecimiento, en la Sierra Centro y en la Sierra Sur incluso, si bien todavía nuestras votaciones no son como las que tuvimos en nuestro mejor momento, sí hay una recuperación importante. Lo de Pichincha
Es excepcional La de Pichincha es excepcional. Claro. Hay un crecimiento significativo, me parece que de cerca del 20% en la votación en Pichincha. Sí, es excepcional. Pero más allá de eso, en la Sierra Centro, por ejemplo, creo que en este momento hay otros actores políticos que tienen un dilema, ¿sí? Y ese dilema es, efectivamente, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es su conducta política? ¿Sí? Van otra vez a insistir en posiciones como las del nulo ideológico, van a tener ya una definición más clara. Ha dicho que van por el nulo ideológico. Sí, bueno, después que no le quiten el cuerpo a lo que ellos mismos también apoyan en este momento. Pero creo que esto es importante, que ahí pueda haber también definiciones. Nosotros, al margen de las decisiones de las élites y quienes y de defienden esas posturas, Virgilio, y eso nos va terminando el tiempo, pero creo que esta reflexión es oportuna. A propósito de una entrevista que seguramente la habrás visto de tu buen amigo Ramiro Aguilar esta semana, ha habido gente que le ha dicho, el movimiento indígena al correísmo no le debe nada. Entonces no tienen por qué venir a pedir abiertamente el apoyo al movimiento indígena. Es que, ¿sabes cuál creo que es uno de los problemas centrales del movimiento indígena? Es precisamente esa visión corporativa. Entonces no se deja de lado lo que son intereses generales del país. Pero el movimiento indígena les acusa a ustedes de lo mismo. A ver, pero ¿qué es lo que pasa con el movimiento indígena? Que representa, y eso es la lógica de un movimiento social, esto es importante, ¿sí? Representan los intereses de un determinado sector. Esa es la lógica. Para eso existen precisamente los movimientos sociales del movimiento indígena, para hacer presentes los intereses de, en este caso, del movimiento indígena. Pero, ¿cuál era el mérito del movimiento indígena de los 90, cuando emerge con el levantamiento indígena y luego en los primeros años? Que no solo buscaba reivindicaciones propias del movimiento indígena, sino que adicionalmente se ponía a la cabeza de las reivindicaciones generales de la sociedad. ¿Cómo es que uno puede ver esta transición en el movimiento indígena? Precisamente por los cambios al interior, porque esta dirigencia que tenía una perspectiva más histórica, más global, ¿sí? Fue desplazada para tener una dirigencia conservadora, en muchos casos de derecha, que enfatiza en lo étnico, y por lo tanto busca básicamente reivindicaciones y en algunos casos prebendas, ¿sí? Busca básicamente reivindicaciones y prebendas, ¿sí? A cualquier costo. Como cuando, ¿sí? Como cuando la señora Velázquez dijo, a mí un ministerio. Exacto. O nada. Es que esta es la expresión más clara de lo que estoy señalando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que en este momento corresponde? Que pueda haber una posición más de acuerdo a lo que este momento se vive. Una posición de país, dice usted, no solo, exactamente, pensando grupo. No solo en las reivindicaciones propias, sino generales. Y eso no significa, porque también esto puede ser que algunos dicen, no, hay una alianza. No significa una alianza, significa tomar una posición, y de ninguna manera esto condiciona para que después del movimiento indígena no es que no pueda plantear sus mandatos, pueda plantear sus reivindicaciones, sus acciones de lucha, ¿sí? No, ¿sí? Obviamente, lo que interesa, y yo creo que lo fundamental que tiene que hacer Luisa González luego del 15, porque estoy convencido de que va a ser electa presidenta de la República, pero sí es generar un proceso de diálogo muy amplio con el movimiento indígena, con otros actores de la sociedad, con otros actores políticos también, sobre todo con autoridades locales, ¿sí? Para poder ponernos de acuerdo en un plan de Estado, un plan de país, para poder acordar elementos que sean de coincidencia, pero también incluso para acordar las discrepancias y ver una hoja de ruta de cómo tratamos esas discrepancias. Se me quedan 1.000.000 de cosas para preguntarle a Virgilio Hernández. ¿Qué van a hacer con el bloque de María Paula Romo, que son de la Asamblea? Queda pendiente esa charla, Virgilio. Gracias, será un gusto. Gracias por haber estado acá. Muchas Qué interesante. Gracias. Virgilio Hernández, que ha estado con nosotros. Nos despedimos, amigos. 9:16.